que antes del infarto, que el nuevo infarto venga y el paciente pues es un paciente ya secuelado, ¿no? Que seguramente nadie hizo nada por este paciente. Entonces, ¿para qué voy a indicar la terapia fibrinolítica si es un paciente con muchas secuelas? Ok, otra terapia es la terapia endovascular, ¿no? La trombectomía mecánica. Estos ya están indicados para lo que son los infartos de vaso proximal, ¿no? Arteria cerebral media proximal, arteria cerebral media con rama porción M1 proximal, o la arteria carótida interna, todo proximal, ¿no? Entonces en este caso podríamos utilizar, inclusive ya empleamos el tiempo, antes se usaba hasta las 6 horas, ahora hasta las 24 horas se puede dar la terapia la terapia de la trombectomía mecánica, ¿ya? Fibrinolisis intraarterial también se puede dar, ¿ya? Hasta las 6 horas. Muy bien, entonces, ¿qué agentes, después del infarto, puedo indicar agentes antiplaquetarios? Sí, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas voy a indicar, si el paciente no es tributario a fibrinolisis, voy a utilizar aspirina dentro de las primeras 24 horas, ¿no? La aspirina no va a sustituir en ningún momento a la terapia fibrinolítica. No podemos cambiar el alteplase por la aspirina, ¿no? Ok, dentro de las primeras 24 horas de utilizar la fibrinolisis no puedo darle aspirina, ¿ya? No cometan ese error, se cometen muchos errores en la emergencia. Después de hacer la trombólisis, le están indicando la aspirina. No, se da después de 24 horas, por el riesgo de sangrado. ¿Okay? Las estatinas se pueden seguir indicando por más que el paciente ya era consumidor habitual de aspirina, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la parte de enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica. Ya aquí tenemos los principales, que son hipertensiva, angiopatía amiloide, que son primarias y las secundarias, puede ser traumáticas, aneurismáticas por una malformación arteriovenosa. ¿Cómo se ocasiona la hemorragia cerebral de etiología hipertensiva? Bueno, la hipertensión va a modificar las arteriolas penetrantes, esas arteriolas que habíamos dicho varias veces, ¿no? Las arteriolas, las ramas de las penetrantes, la arteria cerebral media, estas pueden tener una modificación por la presión arterial persistente. Se da un proceso llamado lipohialinosis, que va a haber una modificación de la estructura vascular. Esta se va a producir una hipertrofia y pérdida de elasticidad. Esto genera microneurismas, no son vistos en la tomografía, son microneurismas. Cuando el paciente viene con una hemorragia, la presión está en 210, 180, presión muy alta, ¿no? Cuando justamente es la causa de la rotura de las aneurismas, la presión alta. Y estos aneurismas se llaman aneurismas. No son los aneurismas clásicos que conocemos, son microaneurismas, los microaneurismas de Virchow. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene hemorragia intracraneal? Vamos, siempre el ABC, ¿no? Tenemos que ver cómo está la vía aérea, la parte hemodinámica. Tenemos que solicitar una tomografía, ¿no? Tenemos que ver qué hacer con el paciente. El paciente está anticoagulado, pues tenemos que revertir los efectos de anticoagulación que está utilizando. Tenemos que ver si este paciente va a terapia quirúrgica. Ok, miren, aquí vemos imágenes de una hemorragia. Esa probablemente es una hemorragia espontánea, ¿no? Una hemorragia de un paciente que viene a emergencia por una presión 180, más de 190. Entonces habíamos dicho que el microaneurisma se rompe con esta presión alta y genera este sangrado. Usualmente las hemorragias hipertensivas hacen irrupción ventricular. Miren cómo los ventrículos están llenos de sangre. Usualmente eso es lo que causa. Esta es una hemorragia lobar. La hemorragia lobar usualmente son ocasionadas por otra etiología, no la hipertensiva. La hipertensiva hemos dicho que son en ganglios basales, principalmente, en tronco también, podría ocasionarse, pero esta probablemente sea por una enfermedad amiloidea, un paciente adulto mayor, más de 80 años, sufre de enfermedad amiloidea. ¿Ya? Otra posibilidad, un tumor sangrante. Los tumores hacen neovasculatura, y la neovasculatura son frágiles, se rompen y producen el sangrado, ¿ya? Este paciente necesariamente va a tratamiento quirúrgico. Miren, ha obstruido el cuarto ventrículo, me va a hacer hidrocefalia. ¿Cómo calculamos? ¿Para qué calculamos el tamaño? Necesitamos calcular el tamaño para decidir la conducta en el paciente. Puede ser conducta quirúrgica. Trazamos una línea de lo que es el diámetro, también una perpendicular a esta línea, la más extensa. Se multiplica por el número de cortes y se divide según si tengo 10 centímetros o 10 milímetros o 5 milímetros del corte, lo voy a dividir entre 4 o entre 2. ¿Ya? Esta es una escala de gravedad. Cuando tengo mayor compromiso de conciencia, obviamente vamos a tener una escala que va a decir
mayor gravedad, ¿no? De 3 o 4, pues el paciente puede estar muy grave. Una hemorragia intracraneal mayor de 30 cc de volumen tiene una mayor gravedad. Hemorragia ventricular va a ser una hidrocefalia. Si es una lesión infratentorial también. Infratentorial, ¿no? Usualmente ya con solamente 3 milímetros de sangrado puede ocasionarse una herniación, ¿ya? Es muy pequeño ese espacio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué terapia médica? Tengo un paciente con una presión muy alta. Bueno, aquí hay varios estudios, ¿ya? No voy a marearlos, pero idealmente lo que tenemos que hacer es algo importante que usted tiene que conocer. Recuerden cómo es la presión de perfusión cerebral. Está dada por la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión intracraneal está incrementada debido a la hemorragia, ¿no? Tengo un cuerpo extraño, que es la hemorragia. Entonces, eso va a ocasionar un incremento de la presión intracraneal. Si incrementa la presión intracraneal, ¿qué va a pasar con la presión de perfusión cerebral? Se llama la fórmula. Presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Va? A bajar, pues, ¿no? La presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Si la presión intracraneal incrementa, ¿qué pasa con la perfusión cerebral? Baja. ¿Qué sube? Baja. Tengo un coágulo ahí. La presión de perfusión cerebral. Si incremento la presión intracraneal, entonces tendría que incrementar la presión de arterial media para mantener la misma presión de perfusión, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, entonces tenemos, de nuevo, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si tengo incrementada la presión intracraneal porque tengo un hematoma, ¿no? Un cuerpo que está ocupando un espacio, ¿qué va a ocasionar con la presión de perfusión cerebral? Va a caer la presión de perfusión cerebral. Y si cae la presión de perfusión cerebral, produce isquemia, ¿no es cierto? Ok. Pero, ¿qué dicen las guías para el manejo de hipertensión o hemorragia cerebral por hipertensiva? Que hay que bajar la presión. Tenemos que bajar la presión. La cosa es ¿hasta cuánto? Si yo bajo mucho la presión, ¿qué va a pasar? Tenemos la presión arterial media. Sigo bajando la presión. Va a ocasionar que la presión de perfusión cerebral siga bajando, ¿no es cierto? De nuevo, pregunta de examen, pues estoy repitiendo 3 veces. Presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si tengo una masa, la presión intracraneal incrementa, por lo tanto la presión de perfusión cerebral va a disminuir, ¿ya? Si yo bajo mucho la presión porque está sangrando mi paciente, en la terapia de un paciente que está sangrando por hipertensión, por hemorragia intracraneal hipertensiva, es bajarle la presión. Pero si yo bajo la presión, va a bajar la presión arterial media. Y si baja la presión arterial media, ¿qué pasa nuevamente con la presión de perfusión cerebral? Va a bajar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sencillo, ¿no? Baja la presión de perfusión cerebral. Y si baja la presión de perfusión cerebral, va a ocasionar isquemia cerebral. Entonces hay una disyuntiva. Bajamos la presión, pero si bajo la presión y ya tenemos una presión intracraneal incrementada, vamos a bajar más la presión de perfusión cerebral. Se va a isquemiar alrededor de la lesión. Entonces, ¿qué hago? Hay estudios en el INTERACT 2 en el cual les concluye que hay beneficios en bajar la presión arterial sistólica por debajo de 140, ¿ya? Categóricamente dice, pero el detalle de este estudio es que no considera a los pacientes mayores de 80 años. Y usualmente los pacientes que hacen este tipo de hemorragias son los pacientes de 80 años, ¿no? 75, 80 años. Entonces, en ellos, como tienen mecanismos hemodinámicos de defensa cerebral, en el cual están deteriorados, en ellos no se baja la presión arterial por debajo de 140. Se mantiene entre 140 y 180 la presión arterial sistólica, ¿ya? Es diferente. Por eso digo, es muy distinto según la población, ¿ya? ¿Sí se entendió, no? Acabo varias veces. Ok, ¿qué fármaco utilizamos para bajar la presión arterial en una hemorragia? De elección, la betalol. Fármaco que deberías utilizar en un paciente que sufre una hemorragia hipertensiva, la betalol. ¿Por qué no nitroglicerina? ¿Por qué no nitroprusiato? Que también son los fármacos que se encuentran en las emergencias. Más, estos son los que más frecuentes. Porque produce hipertensión endocraniana. Y si produce hipertensión endocraniana, otra vez vamos al círculo vicioso, ¿no? Va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Ok.
Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un paciente de este estado, necesitamos monitorizar la presión intracraneana. ¿Ya? Y una forma de hacer eso es con la derivación ventricular externa, ¿no? Pero directamente está indicado por un paciente que nos hace obstrucción, hidrocefalia. Si tiene una hidrocefalia, va a comprimir el cerebro, ¿no? Entonces necesito hacer una derivación ventricular. Paciente que tiene una escala de Glasgow bajo, ¿no? 8. Bueno, es muy extenso. El objetivo de este paciente, que si yo ya estoy monitorizando la presión intracraneal, es llevar la presión intracraneal por debajo de 20 milímetros de mercurio. Y la presión de perfusión cerebral, el objetivo al menos es llegar a 60. ¿Okay? Cuando operamos, cuando entran a cirugía, ¿no? Los cirujanos operan en el territorio posterior cuando tenemos un volumen de 3 cc de volumen en el territorio posterior y hay deterioro clínico, trastorno de conciencia. En el caso del lobar, cuando es del territorio anterior, más de 30 cc con deterioro de conciencia, y además que tenemos, por ejemplo, signo de herniación, ¿no? Muy bien, la hemorragia subaracnoidea ya es otro tipo de hemorragia. Dentro de las hemorragias, la enfermedad cerebrovascular es la sangre que discurre por el espacio subaracnoideo, ya que puede ser traumática y no traumática. La no traumática, la más frecuente, el aneurisma roto. La traumática, tenemos un traumatismo cefalocraniano y se produce por las venas corticales que se rompen, ¿no? ¿Cuáles son las aneurismas más frecuentes? La comunicante anterior es la más frecuente, 36%, ¿no? Luego seguido de la arteria cerebral media, luego de la comunicante posterior y luego por la arteria carótida interna. Bueno, estas son las etiologías, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, factores. Estos son dos escalas muy importantes que ustedes van a ver cuando ven un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea. La escala de Haney-Hess y la escala de Fisher. Haney-Hess es una escala clínica que me va a ver pronóstico. Cuando peor grado tengo, grado 5, pues el paciente está en coma, de corticano, ¿ya? Hasta un paciente que tiene un grado 1, que solamente está con cefalea, no tiene signo, ¿ya? Es por eso que estos pacientes hay que hacerle punción lumbar, porque todavía tenemos la sospecha clínica, pero no se encuentra ninguna lesión en la tomografía. El Fisher es la escala ya tomográfica, ¿ya? Que va desde no hay visualización de la sangre en el espacio subaracnoideo y hasta la formación del hematoma, ¿ya? Grado 5, 4. Muy bien, ¿qué hacen las recomendaciones para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea? Clínico, ¿no? La cefalea en trueno. La cefalea en trueno es una cefalea que se ocasiona en un momento brusco, de un momento a otro, paciente joven, de un momento a otro, con actividad, sin actividad, ¿no? Nunca ha tenido ese dolor en su vida, persistente, con síntomas de signos meningia, ¿no? Irritación meningia. El paciente tiene signos de hipertensión endocraniana con cefalea intensa, náuseas y vómitos. En ese estudio tendremos que sale por el estudio tomográfico, ¿no? Para determinar qué grado de Fisher es o comprobar si es esto, ¿no? Si la tomografía es negativa y yo sigo pensando que es una hemorragia subaracnoidea, pues tengo que hacer el estudio de punción lumbar. En la punción lumbar en el líquido tengo que determinar en la sangre, ¿no? En el espacio. ¿Ok? Para los estudios en general, para el aneurisma, el gold estándar también sigue siendo la arteriografía, ¿no? Otros estudios, la angioresonancia también se puede realizar, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un paciente sangrado, lo que tenemos que hacer es tratamiento del aneurisma, ¿no? Tiene que entrar a cirugía al pobre el aneurisma roto, ¿ya? Tenemos que, tratamiento coadyuvante, analgésicos, antihipertensivos si la presión se empieza a incrementar. Idealmente esos pacientes tienen que ir en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Idealmente, así sea un Fisher 1, porque el pronóstico cambia con las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la complicación más importante de la hemorragia subaracnoidea? Muy bien, los vasoespasmos, ¿no? El vasoespasmo cerebral es la complicación más frecuente, la más severa. ¿Qué pasa? La sangre que irrita las meninges produce que los vasos sanguíneos produzcan una vasoconstricción severa. ¿Qué pasa cuando hay una vasoconstricción? Disminuye el flujo, y si disminuye el flujo, isquemia. Entonces produce isquemia, ¿no? Isquemia retardada ocasionada por vasoespasmo cerebral, y eso como consecuencia de la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué hacemos? Tenemos tratamiento preventivo, nimodipino, 60 miligramos cada 6 horas por 21 días para evitar el vasoespasmo. Tenemos que hacer monitorización con Doppler, los Doppler transcranial, Doppler carotídeo, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Si veo la diferencia de flujo cerebral entre la arteria
cerebral media y la carótida, pues digo que algo pasó, ¿no? Se incrementó el flujo por vasoconstricción, ha incrementado el flujo y el flujo de la carótida es normal, es porque probablemente hubo un vasoespasmo. El índice de Lindergan se llama para calcular la probabilidad de vasoespasmo. Si tengo vasoespasmo, ¿qué hago? Vamos a darle tratamiento con manejo, subimos la presión arterial, ¿ya? Tenemos que darle hipervolemia y tenemos que hacer hemodilución. Entonces incrementamos la presión con noradrenalina, utilizamos solución salina, hacemos hemodilución. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, esta parte es la parte de enfermedad cerebrovascular. Chicos, les doy unos 2 minutos para que respiren, tomen aire y no se vayan a baños. Nos falta hacer 2 temas. Ya, ok, vamos a continuar, ya le dimos su respiro. Ya, comenzamos.
Igual me dicen siempre las clases terapéuticas son muy largas, ¿no? Bueno, es más larga todavía. Ya, nos falta hacer dos temas, ¿no? El manejo de convulsiones y el manejo de cefalea. Ya, entonces, algunos temas, una parte es unas cosas básicas, rápidas. La definición de epilepsia, ¿no? Es una manifestación clínica ocasionada por descargas anormales de la corteza cerebral, ¿no? Esta va a depender, la clínica va a depender de la localización de las descargas anormales. Por ejemplo, si tengo una descarga normal en la región occipital, que voy a obtener alucinaciones. Si tengo en la zona motora, voy a obtener, pues, contracciones involuntarias o movimientos involuntarios del lado contralateral a la lesión, ¿no? ¿Cómo definimos una epilepsia? Dos crisis convulsivas separadas entre una y otra más de 24 horas. El mínimo tiene que haber dos, ¿ya? Quiere decir que una crisis única no es una epilepsia, no le doy tratamiento, ¿ya? Recuerden, van a venir a emergencia, una vez convulsionó, digo, ok, hay que poner fenitoína en infusión, entonces le intoxicas y todo, y no requería tratamiento, ¿ya? Entonces la crisis única no se da tratamiento, solo aquellas, hay una excepción, cuando yo tengo el riesgo de recurrencia de más del 60%, ¿no? Más o menos en 2014 es que determinan ese tipo de definición. ¿Y cuál es el riesgo de recurrencia? Por ejemplo, un infarto cerebral tiene un riesgo de recurrencia del 75% de presentarse una nueva crisis. Por lo tanto, ese paciente cumple el criterio de epilepsia. Un paciente epiléptico que requiere tratamiento de anticonvulsivante. Entonces, la definición de epilepsia nos sirve para dar tratamiento, ¿no? Esto parece. Bien. Es importante ver el tipo de crisis, ¿no? ¿Cómo comenzó la crisis? ¿Fue focal? ¿Fue generalizada? Focal. Movimiento involuntario de un miembro, la mitad del cuerpo, sin pérdida de conciencia, puede ver sin pérdida o con pérdida de conciencia. Generalizada, perdió la conciencia en un momento u otro. ¿Qué tipo de crisis es? ¿Por qué? Porque es importante. Porque si yo tuve un paciente, me llamaron a trauma shock por un paciente pediátrico, tenía 5 años. El paciente tenía una crisis mioclónica generalizada. El pediatra de turno le indicó fenitoína, ¿no? El paciente no calmaba la crisis, empeoró con fenitoína. ¿Y por qué? Porque las crisis mioclónicas empeoran con fenitoína. Entonces tengo que determinar el tipo de crisis para dar tratamiento antiepiléptico. No se da cualquier tratamiento antiepiléptico para cualquier tipo de crisis. Entonces, bueno, en ese momento, pues, doctora, acaba de cometer una iatrogenia, colóquele prednisolona al paciente, ¿no? Las benzodiazepinas revierten las crisis de tipo mioclónico. Muy bien, entonces los diferentes tipos de crisis, ¿ya? Vamos a hablar aquí rápidamente. La crisis tónico-clónico generalizada, ya saben, una fase tónica, una fase clónica, un estado posictal. La crisis de ausencia, el paciente tiene desconexión con el entorno, 20 segundos, hasta 20 segundos. Este tipo de crisis es una crisis generalizada, por si acaso, ¿no? ¿Cómo se sabe que es una crisis generalizada? El electroencefalograma. Y además hay pérdida de conciencia. La conciencia que me permite interactuar con el entorno. Este paciente pierde la interacción con el entorno. Las ondas clásicas aquí son ondas agudas y después ondas lentas. Las crisis parciales, no lo que vio, la crisis de una parte del cuerpo nada más. ¿Qué diferencia una crisis parcial de las crisis mioclónicas? Las mioclonías son movimientos involuntarios de paquetes musculares que puede haber desplazamiento del cuerpo, pero que se detienen con el tacto, ¿no? Si yo detengo, el movimiento cede, en cambio las crisis focales no ceden. ¿Ya? La crisis parcial es compleja, va a depender mucho de la localización, como le digo. Aquí puede haber hasta crisis en la cual el motor, el paciente empieza a caminar, ¿no? Perdió la conciencia y camina, o empieza a reírse, se ríe, está en una crisis, ¿ya? Las crisis elásticas son complejas, son diferentes características. Solo tiene náuseas, empieza a tener náuseas. Y dices, va al gastroenterólogo, no, es una crisis epiléptica, ¿ya? La definición o la fisiopatología clásica o lo más sencilla para explicar la epilepsia es que hay un incremento de la actividad glutamatérgica y una disminución de la actividad GABAérgica, ¿ya? Es desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios con los neurotransmisores inhibitorios. Entonces tenemos exceso de excitación y disminución de los neurotransmisores inhibitorios, ¿ya? Muy bien, aquí es para que vean cómo de sensible es el electroencefalograma. Este es un registro intracelular de la actividad eléctrica de la neurona, ¿no? Tiene descargas y el electroencefalograma tiene una onda en espiga. El periodo en el cual no hay descargas, ¿no? No hay descargas en el electroencefalograma. Hay descargas en la célula, hay descargas en el electroencefalograma, ¿no? Muy bien. Entonces el tratamiento convulsivo va a estar
determinada por algunos objetivos. Uno, el bloqueo de la descarga repetitiva. Tenemos una zona de neuronas que están descargando repetitivamente, anormalmente. Esas descargas son persistentes, repetitivas, entonces tengo que detener esa descarga repetitiva. Otra, que se sincroniza, ¿no? La neurona temporal se sincroniza con el otro temporal, el occipital se convierte en generalizado. Tengo que evitar la sincronización de las neuronas que generan descargas anormales. Y la otra es la propagación. De una zona se propaga a todo el encéfalo. Las crisis generalizadas son la propagación de todo, o la actividad eléctrica normal de todo el encéfalo. Usualmente el tratamiento que debemos dar es en monoterapia, ya un solo fármaco deberíamos dar. Entonces, ¿qué estrategia tenemos para tratar a los pacientes con epilepsia? Modificar el flujo de iones. Recuerden la despolarización. Las neuronas se comunican con despolarización, la entrada de sodio, la entrada de calcio. Entonces tengo que bloquear la entrada de sodio, bloquear la entrada de calcio para evitar el flujo iónico. Vamos a incrementar, como hemos dicho, la fisiopatología básica, es más compleja que eso, pero que lo más básico es que se produce una desregulación entre los neurotransmisores, entonces tengo que incrementar la actividad GABAérgica y disminuir la actividad excitatoria. Mecanismo de acción, entonces, aquí en la actividad excitatoria voy a bloquear los canales de sodio voltaje dependiente. Aquí, ¿qué fármacos hacen este mecanismo? La fenitoína, la carbamazepina, el valproato, la motrigina, sonizamida, son múltiples fármacos, ¿no? Otro bloqueando los canales de calcio, ¿no? En la subunidad tenemos a la gabapentina, la pregabalina, fármacos que se unen a la proteína que están asociados a la liberación de la vesícula glutamatérgica, la proteína SB2A, el levitiracetam, que actúa en este nivel. Tenemos a los fármacos que actúan a los receptores glutamatérgicos. ¿Cuáles son los receptores? NMA y AMPA, ¿no? El topiramato actúa en el receptor AMPA y felbamato en el receptor NMDA. En la actividad inhibitoria, aquí tenemos que incrementar la concentración del neurotransmisor GABA, pues, ¿no? Entonces, la vigabatrina va a bloquear al GABA transaminasa que va a destruir la GABA. Al bloquear esta enzima, pues vamos a incrementar la cantidad de GABA, ¿no? La tiagabina, que bloquea la proteína GAP1. La GAP1 lo que hace es recaptura el GABA que está en el espacio sináptico y lo ingresa en la neurona presináptica. Pues la tiagabina bloquea para que incremente la cantidad de GABA en el espacio sináptico. Los fármacos que actúan al nivel de los receptores GABA, tenemos todas las benzodiazepinas, también el felbamato, el topiramato, vemos que tienen múltiples mecanismos de acción, el topiramato, y la barbitúricos, ¿ya? Aquí tenemos todos los mecanismos de acción, son del libro de Goodman. Solamente para indicarles un mecanismo que no está acá, que es los fármacos que actúan a nivel de calcio del tipo T, ¿no? Como estamos la etosuximida y el valproato, la lamotrigina actúan aquí. ¿Quién está implicado con eso? Las crisis de ausencia, ¿no? La crisis de ausencia está implicado con los canales de calcio de tipo T. Entonces, eso lo bloquean el valproato, la etosuximida y la lamotrigina. Ok, puntos importantes, la farmacocinética que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Recordando farmacología. Entonces, las proteínas plasmáticas, tienen que ver muchos fármacos antiepilépticos, como por ejemplo la fenitoína, se unen en gran porcentaje a las proteínas plasmáticas, 90%, un alto porcentaje, tienen un buen volumen de distribución. Pero, ¿qué pasa en unas situaciones? Tengo un paciente cirrótico, ¿qué pasa con las proteínas plasmáticas? Un paciente cirrótico. ¿Incrementa? ¿Qué pasa entonces? Ya están en clínicas, ustedes chicos, ¿eh? Quinto año. ¿Qué pasa? Un paciente cirrótico, un paciente que tiene síndrome nefrótico. ¿Qué pasa con la albúmina? Disminuye, ¿no es cierto? Entonces tengo hipoalbuminemia. Y si tengo menos albúmina, tengo menos unión a proteína plasmática. Por lo tanto, la fenitoína tiene mayor concentración de la fracción libre. Tenemos más fracción libre. Si tenemos mayor fracción libre, más toxicidad, más efecto. Entonces, tenemos que tener cuidado en ciertos pacientes. Si voy a utilizar fenitoína en un paciente cirrótico, lo que voy a ocasionar es que él se intoxique rápidamente. ¿Ya? Muy bien. Tenemos el concepto de la vida media. Los fármacos antipilépticos, la vida media tenemos que esperar 5 vidas medias para tener una concentración estable. El valproato es uno de los fármacos más rápidos, que tiene un tipo de vida media de 6 a 18 horas. ¿Ya? Quiere decir que la concentración sérica estable del valproato va a ser a los días, a los tercer día. Pero miren el fenobarbital. El fenobarbital, la concentración sérica estable, por su tiempo de vida media, que es de 72 a 98 horas,
va a tardar 2 semanas, 3 semanas. ¿Basta darle fenobarbital y esperar 2 a 3 semanas para que controlar sus crisis? No, por eso el fenobarbital no es un fármaco de elección de primera elección. Hay algunas excepciones, ¿no? Neonatos. Ok, recordemos que los fármacos antiepilépticos de primera generación, como la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, son inductores, no son potentes inductores enzimáticos, por lo tanto vamos a tener múltiples interacciones farmacológicas. Los inhibidores enzimáticos, el valproato y el felbamato, ¿no? Tener cuidado con eso. Hay un proceso llamado como la carbamazepina. La carbamazepina hace autoinducción. ¿Qué es la autoinducción? Asimisma, empieza una inducción enzimática, por lo tanto, va a producir una destrucción del fármaco, una disminución en la concentración. El paciente que le damos carbamazepina, una crisis focal, en los primeros días el paciente va bien, pero a la 4ª semana regresa a emergencia porque otra vez está con la crisis. ¿Qué pasó? Autoinducción. ¿Ya? Bajó la concentración de carbamazepina, ¿no? Me llaman a la emergencia por un paciente de carbamazepina, clásico. ¿Y qué pasó? Otra vez está convulsionando. ¿Y qué ha pasado? Una autoinducción. ¿Qué debo hacer? Subirle la dosis, nada más. No cambiamos el fármaco antiepiléptico. Entonces, por eso hay que recordar la farmacocinética de los fármacos antiepilépticos. Recuerden que la fenitoína tiene una cinética de orden 0. Por lo tanto, llega a un punto en el cual el metabolismo de la fenitoína se satura. Si yo incremento un poco la fenitoína, voy a producir una alta toxicidad. Un poco y la toxicidad incrementa, porque se acumula el fármaco, no se metaboliza. Diferente de los otros fármacos que tienen una cinética de orden lineal, ¿no? Incremento la dosis, se elimina, ¿no? O el nivel sérico es estable por la eliminación. En cambio acá, ¿no? Se incrementa exponencialmente la fenitoína. Deben tener cuidado. ¿Okay? Aquí, para recordarles que los fármacos tienen mayor velocidad. El ácido valproico ya usualmente se tarda, ¿no? 6 a 18 horas. Por eso es que se utiliza para estatus convulsivo, ¿no? El valproato, el levetiracetam. Mira el fenobarbital demora mucho, ¿no? No son de elección primero. ¿Qué fármacos para diferentes tipos de crisis, ¿no? El valproato tiene múltiples mecanismos de acción, por lo tanto me sirve para crisis parcial, generalizadas, de ausencia y de tipo mioclónica. Mira la carbamazepina, si yo confundo una crisis parcial por una crisis mioclónica, lo que voy a ocasionar es que voy a empeorar la crisis de un paciente que tiene una crisis mioclónica. En ese caso, una crisis mioclónica puedo utilizar el valproato, el levetiracetam, carbamazepina, o benzodiazepinas. El clonazepam o clobazam y el clobazam funciona para las crisis parciales generalizadas, también para las mioclonías. La etosuximida, el fármaco de elección para la crisis de ausencia, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco se utilizaría? Un paciente tiene una crisis de desconexión con el entorno de 20 segundos. Este va a ser la etosuximida. Si no tengo etosuximida, valproato. Si no me funciona, la motrigina. ¿Okay? La fenitoína nos sirve para crisis parciales generalizadas. ¿Cuál es el fármaco de elección para las crisis focales? Yo les enseño a los alumnos de tercer año. Crisis focales. Doctor, acá dice la fenitoína, pues, acá dice crisis parcial. De elección es la carbamazepina, ¿ya? ¿Por qué? Pero tienen los dos, pues, doctor. No, la carbamazepina tiene la mejor efectividad frente a la fenitoína, frente a todos los otros fármacos, ¿no? La carbamazepina es muy similar también, ¿ok? El levetiracetam inicialmente se creó para las crisis de ausencia, las crisis focales. Se vio que funciona actualmente inclusive para las crisis generalizadas. Se puede utilizar en monoterapia la levetiracetam. ¿Ya? Vigabatrina, un fármaco que se utiliza para los espasmos infantiles. ¿Ya? Esa es la primera indicación para la vigabatrina, pero también funciona para crisis focales y generalizadas. Okay. Muy bien, aquí para que vean la titulación, cómo es la titulación para algunos fármacos. El fenobarbital, la titulación es muy lenta. Entre los que tienen titulación rápida, tenemos al valproato, tenemos al levetiracetam, ¿no? La fenitoína también. Ok, en el manejo de una crisis. Tengo un paciente ya diagnosticado de epilepsia. ¿Qué utilizo? Primer fármaco antiepiléptico. Va a depender del tipo de crisis, va a depender de la comorbilidad, si es hombre o es mujer, ¿no? Entonces, cuando utilizo un primer fármaco voy a controlar la crisis hasta un 50%. Si no revierte el control de crisis, tengo que añadir un segundo fármaco. Y este va a añadir un 10% más de protección al paciente. Después de darle dosis tope de ambos fármacos,
estamos frente a un paciente que tiene una epilepsia fármaco resistente. En este caso ya vamos a tener que, uno, revisar el diagnóstico, puede estar ocasionado por alguna otra patología que está persistente, ¿no? Una encefalitis autoinmune, por ejemplo, que no revierte, ¿no? Antiepilépticos. Entonces tengo que revisar. Hoy siempre veo que hay una combinación entre fenitoína y valproato. Es una mala combinación, ¿no? La fenitoína es un inductor enzimático y el valproato un inhibidor enzimático. Entonces no es una buena combinación. Hay que revisar el tipo de combinación que está teniendo y en todo caso, si no, si estamos bien indicados, podríamos añadir un tercer fármaco o en todo caso ya ver la terapia no farmacológica. ¿Cuáles son las combinaciones más frecuentes? El valproato y la etroxacitamida para la crisis de ausencia, etroxacitamida, la motrigina para la crisis de ausencia, la motrigina y topiromato para las crisis generalizadas, para las crisis focales, ya principalmente. Si tengo un paciente con una crisis generalizada en el cual estoy utilizando un bloqueador de canales de sodio, como por ejemplo carbamazepina o fenitoína, debo utilizar otro fármaco que no tenga el mismo mecanismo. O sea, no voy a combinar fenitoína con carbamazepina, ¿no? Tengo que utilizar, por ejemplo, fenitoína, puedo utilizar un fármaco GABAérgico, clonazepam, clobazam. Puedo utilizar también gabapentina, pregabalina, diferentes mecanismos, esa es la idea. Ok, en el tratamiento no farmacológico, cirugía, ¿no? Si tengo una crisis mesial que está localizada en la zona temporal, pues hay que hacer una lobotomía temporal. Si tengo una lesión por un infarto y esta zona es muy epileptógena, pues hay que hacer la resección de la zona. También el cuerpo calloso, desconectar el cuerpo calloso disminuye las crisis epilépticas. La hemiferectomía no es muy agresivo, pero esos casos se utilizan en la enfermedad llamada encefalitis de Rasmussen. Ok, estimulación también del nervio vago que incrementa la actividad inhibitoria, ¿ya? Y la dieta cetogénica que se utiliza en niños, la dieta cetogénica en la cual voy a disminuir la cantidad de carbohidratos, incremento la cantidad de lípidos y aprovecho la beta oxidación que tiene en el hígado y el metabolismo también que tiene glucógeno para incrementar los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos ayudan a controlar la crisis. Ok, vamos al estatus epiléptico. El estatus epiléptico es totalmente diferente. ¿Qué es el estatus? El estatus, la crisis que se presenta por más, la definición así conceptual es de más de 30 minutos, pero yo no voy a esperar 30 minutos para dar tratamiento, ¿no? Imagínate, el paciente en estatus y lo quedo mirando, controlando mi reloj 30 minutos, no, pues, no. Lo que tengo que hacer es dar tratamiento, por eso tenemos la definición operacional. La definición operacional dice que es una crisis que persiste por más de 5 minutos. ¿Por qué? Los estudios demuestran que un paciente que tiene una crisis de 5 minutos, lo más probable es que llegue al estatus. Las crisis usualmente duran 2 minutos, 5 minutos ya lo más probable es que sea. Otra definición de estatus epiléptico es aquellas, al menos 2 crisis en las cuales no hay recuperación de conciencia. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Siempre el ABC, ¿no? Hay que ver la vía aérea, ¿no? Si el paciente necesita oxígeno, ¿ya? ¿Cómo está el estado de conciencia? Idealmente sería bueno colocar un electroencefalograma, ¿no? Una monitorización del electroencefalograma. Pero el estatus es un poco complicado, ¿no? Al menos cuando no está controlado, podríamos utilizar el electroencefalograma en monitorización. El primer fármaco de elección para los pacientes adultos vendría a ser la benzodiazepina. ¿Cuál? De elección el primero, lorazepam, luego diazepam, ¿no? Luego midazolam. Lorazepam y diazepam puedo utilizar una segunda dosis si el paciente no revierte los síntomas, ¿no? El lorazepam, el midazolam no, porque tengo riesgo de presión respiratoria. El paciente no calma, sigue con las crisis, persiste con la crisis, ya voy a utilizar los fármacos antiepilépticos endovenosos como la fenitoína, como el ácido valproico, como el levetiracetam. Recuerden que esos son los fármacos más rápidos, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces puedo utilizar la fenitoína, dosis de 20 mg de 15 a 20 mg por kilo. Ese es uno de los fármacos más usados, ¿verdad? Así que es la dosis que deben utilizar. Usualmente son de 8 a 10 ampollas de fenitoína en cual se va a pasar el paciente. Recuerden que no deben pasar una velocidad mayor de 50 mg por minuto. Si ustedes lo pasan mayor de esa velocidad, el paciente va a tener un trastorno del ritmo cardíaco, va a hacer paro cardíaco en sus narices, ¿no? Por hacer una velocidad de infusión mayor. ¿Ok? No calma, entonces ya tengo que echar mano a los fármacos que van a producir depresión del sistema nervioso central, ¿no?
¿Cómo cuál? Midazolam en infusión. Ya no la dosis de midazolam de 0,2 miligramos por kilo, sino la dosis de infusión. Tenemos que incrementar la dosis y mantenerle una dosis de infusión. ¿Qué más? Pentobarbital, tiopental, ¿no? Todos son los fármacos que podemos utilizar en el paciente. En este caso, este paciente ya debe estar en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos un paciente de 0 a 5 minutos, debe utilizar las benzodiazepinas. Primero de elección, lorazepam. No tenemos lorazepam en los hospitales, ok, diazepam o midazolam. Puedo repetir una nueva dosis de diazepam. Ya luego a los 10 o 15 minutos ya puedo utilizar los fármacos como la fenitoína, el fenobarbital se deja al final, ¿ya? Podrías dar una dosis de bolo de fenobarbital, ¿ya? Pero idealmente lo principal es fenitoína, es valproato y levetiracetam, ¿ya? Levetiracetam a dosis de 40 miligramos por kilo y levetiracetam 60 miligramos por kilo. Okay. Y habíamos hablado del midazolam, pentobarbital, propofol también, ¿no? Es un anestésico que se utiliza para la inducción de anestesia, ¿no? El midazolam, la dosis que estamos aquí, siempre recordamos que todos estos fármacos el paciente tiene que estar en ventilación mecánica, ¿ya? El propofol hay que cuidar el trastorno del ritmo cardíaco. Muy bien, vamos a pasar ya al último tema, que es la cefalea. Bien, la cefalea es la sensación dolorosa que se ve en toda la bóveda craneana, no solamente ahí, sino también en la parte del rostro, facial y cervical. Por ejemplo, las migrañas pueden dar dolor hemicraniano, ¿ya? La cefalea tensional en la región cervical. Lo importante de las cefaleas es la anamnesis. La anamnesis es importante, tengo que saber el inicio. Tengo un paciente de más de 50 años que recién inicia con dolor de cabeza, eso es un signo de alarma. ¿Por qué tiene que tener un dolor de cabeza más de los 50 años? Tengo que solicitar un estudio tomográfico, ¿no? ¿Cómo es la presentación? ¿Qué tipo de dolores? ¿Punzantes, quemantes, opresivo? Eso me va a diferenciar los tipos de dolor de cabeza. El tiempo en el cual dura el dolor de cabeza. ¿Ya? La localización es frontal, es holocraniana, tiene irrigación cervical. ¿Con qué calma? Con el reposo, con la actividad. El paciente refiere a algunos otros síntomas, como fotofobia, sonofobia. Entonces hay que buscar toda la clínica que es del dolor de cabeza, ¿no? Los signos de alarma son un paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza, pero es que no se encuentra otra causa de la fiebre, pues hay que solicitarle un estudio tomográfico, inclusive de función lumbar, pensando en una infección del sistema nervioso central, ¿no? Si es una instauración brusca de un momento a otro, la cefalea en trueno, ¿no? Como ocasiona las hemorragias subaracnoideas. Tenemos los pacientes también que tienen inmunodepresión, los pacientes con HIV que tienen dolor de cabeza, tomografía, esto puede ser criptococosis, ¿ya? Entonces hay que descartar infecciones oportunistas en el paciente. Si tengo la evaluación neurológica normal, focaliza, deterioro cognitivo, el paciente tiene somnolencia, tengo que solicitarle una tomografía, es un signo de alarma. Si tengo un paciente con coagulopatía o tengo un paciente que utiliza anticoagulantes, tengo que solicitarle una tomografía, ¿ya? Otra muy importante es un paciente que tiene migraña, ¿ya? Siempre está con migraña, pero de un momento a otro empieza a tener una cefalea más intensa. Eso es un criterio de emergencia, ¿ya? Entonces la indicación de tomografía en todos los casos que acabamos de decir, y la resonancia se utiliza directamente cuando todo sospecha de alguna lesión de fosa posterior, ¿ya? Y además una trombosis venosa. La trombosis venosa, pues tengo que pensar cuando tengo un paciente que tiene un factor de riesgo, ¿no? Gestante, por ejemplo, un trastorno de coagulación. Una gestante, una puérpera, hace trombosis. Entonces tengo que pedir una resonancia. Entonces la clasificación de cefaleas, tenemos más de 200 tipos de cefaleas, ¿no? Es una subespecialidad de la neurología. Tenemos cefaleas primarias, cefaleas secundarias. Las primarias están relacionadas con la cefalea tensional, a la migraña, a la trigeminal principalmente. La secundaria, pues tumores, hemorragia, malformaciones. ¿Ok? Entonces, recordar un dato importante, que 1% de los pacientes que tienen cefalea pueden tener, o los pacientes que tienen tumores cerebrales, el único síntoma es cefalea, ¿no? 1%. Entonces hay que hacer el seguimiento a los pacientes que tienen cefalea persistente, ¿no? Nunca se le da de alta. Entonces son las localizaciones de las cefaleas típicas, las cefaleas primarias, solo vamos a hablar de cefaleas primarias, obviamente, ya las cefaleas en racimos, que son periorbitarias, tensionales, que son
holocranianas o bifrontales, las migrañas son hemicranianas. ¿Ya? Entonces tenemos estos tipos, la primaria y la secundaria, cefaleas. Miren la variedad de cefaleas que tenemos, la variedad de migrañas, son muchas, son 200 tipos. La cefalea tensional, igual la trigeminal, que forma el grupo más grande, las cefaleas de racimos, con racimos, ¿no? Las otras cefaleas primarias, entre ellas las cefaleas ocasionadas por actividad física, ¿no? La actividad sexual también, el dolor de cabeza ocasionado por actividad sexual. Así que, bien, las características, diferencia. Entonces tengo un paciente con cefalea, tengo que preguntarle con las características. ¿Es unilateral? Unilateral voy pensando, es una migraña. Es de tipo punzante, tipo latido, migrañoso. ¿Okay? Está asociado a fotofobia, sonofobia, a síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, es migrañosa, ¿no? Son síntomas migrañosos. El tiempo de presentación, la duración del dolor de cabeza, de 4 a 72 horas. La cefalea tensional, es una puede ser bifrontal, puede ser holocraniana. El tipo de característica del dolor es opresiva. Ya la duración 30 minutos puede persistir por 7 días, ¿no? Aunque el dolor es más moderado, ¿no? A diferencia de la migraña. La cefalea trigeminal no tiene como características, es unilateral, ¿no? Periorbitaria, en la zona temporal, es muy intensa, muy severa el dolor de cabeza. Es muy severo, puede durar de 15 a 3 horas. Los síntomas clásicos son los síntomas trigeminales: inyección conjuntival, lagrimeo, rinitis, enrojecimiento ocular. El enfoque de tratamiento va a estar dirigido a dos: al tratamiento abortivo durante el paciente está con